Continuamos aquí en Mañana Federal. Ya hicimos una prepresentación de Paula Egiere, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Pau? Hola, ¿cómo están, chicos? Muy bien. Extrañaba. Sí, hace un montón no nos vemos. Porque la semana pasada, que era su día y por lo cual los felicito. Bueno, muchas gracias. Entonces aprovecho esta columna para dedicar a la voz. Bien, me gusta. Vamos a empezar desde el principio. Dale. Desde cómo surge la voz hasta los cuidados que hay que tener. Bien. Entonces, bueno, empecemos. ¿Qué es la voz? Sí. Bueno, cuando nosotros queremos hablar sale un sonido. Bueno, Sí. La voz es un sonido. Bien. Todos lo sabemos. Pero ¿dónde empieza ese sonido? Ese sonido te lo explico fácilmente porque hay un montón de órganos que intervienen en... Pero básicamente empiezan los pulmones, donde está el aire contenido. Ese aire, cuando vos lo exhalás, pasa por la garganta, que es la laringe, y después vibra las cuerdas vocales. Sí. Y eso hace que se produzca la voz. Al principio no hay control de ese aparato fonatorio. Por ejemplo, ustedes saben, vieron cuando uno es bebé, emite sonido, pero no hay palabra. ¿Y por qué pasa eso? Porque madurativamente no hay control de ese aparato fonatorio. Ajá. El bebé llora, el bebé balbucea, gime, y eso es lo que hace que exprese cuando cuando el bebé le duele algo, o incluso cuando está contento, cuando se ríe. Sí. ¿No es cierto? Esa es la manera que tiene de expresarse. Pero después empieza evolutivamente a tomar control de ese aparato fonatorio y comienza el habla. Cuando empieza a decir tata, mamá, empiezan a aparecer las palabras. Pero después de que eso sucede, evolutivamente, empezamos a tener el lenguaje. ¿Qué es lo que hacemos con esas palabras? Tiene la base, que es el sonido, y después empieza a poder articular mandíbula, paladar, lengua, boca, labios. Hay un control sin que se dé cuenta. Al empezar esa articulación, comienza a tener control de ese aparato fonatorio y aparece el habla. Y después, cuando cuando elegimos las palabras, le damos sentido, las seleccionamos, comienza el lenguaje. Claro. En forma típica, porque a lo mejor cuando hay alguna patología puede haber sonido, puede haber palabra, pero a lo mejor no hay lenguaje. Esto sucede. Sí. Pero entonces, cuando existe el lenguaje, comienza la comunicación, que es lo que hacemos todos y que ustedes, de hecho, lo hacen muy bien. Así que nosotros, el cerebro, de todos modos, lo hace el cerebro coordinándolo en fracción de milisegundos, ¿no es cierto? Y ustedes vieron que todos tenemos un timbre de voz, un tono de voz. Hay algunos que tienen voz chillona, otros que tienen voz más suave. El timbre de voz es nuestra cédula de identidad. Vieron que todos tienen un timbre diferente. Cada uno tiene una voz única. Sí. A eso le llamamos timbre de voz. ¿Y de qué depende el timbre? El timbre depende de... primero, la anatomía que nosotros tenemos. Muchas veces dos personas pueden decir la misma palabra, la misma nota musical, pero una puede sonar suave, aterciopelada, y otra puede sonar nasal o metálica. Y esto tiene que ver en cómo sale el aire de nuestras cuerdas vocales. Y además de la anatomía, de la forma de la boca, de la forma de los labios, de la nariz. Por eso, como cada uno tiene la suya particular, cada voz es única. Y después, además del timbre, nosotros tenemos un tono de voz. Vieron que hay tonos más agudos y hay tonos más graves. ¿Y esto de qué depende? Esto depende básicamente de dos cosas. Uno, de cómo la velocidad con que vibran las cuerdas vocales. Si las cuerdas vocales vibran rápidamente, nosotros tenemos un timbre, un tono más agudo. Y si vibran más lento, tenemos un tono más grave. Y además también interviene nuestra anatomía.
pero hay una cosa que lo marca, sobre todo en el cambio del hombre, que es la pubertad, donde empieza a liberarse mucha más testosterona. Por eso, vieron, la testosterona es la hormona, sobre todo masculina. Todos tenemos testosterona, pero los hombres tienen más. Y entonces, vieron que los chicos cuando son chicos tienen una voz y después dijo, cambió la voz. Cambia. Sí. Bueno, eso sucede porque se libera mucha más testosterona y lo que hace es una modificación en la anatomía, porque la garganta, que es la laringe, se agranda, se forma esta nuez de Adán y las cuerdas vocales toman otra forma, se ensanchan y se estiran. Entonces, todo esto hace que el tono de voz sea más grave. En algunas mujeres puede pasar, quizá también, porque a lo mejor por aumento de la testosterona también en la mujer. Y yo digo, ¿podemos modificarlo? ¿El timbre, el tono, se puede modificar? Bueno, uno diría que a lo mejor el timbre no se puede porque es pero sí se puede. Se puede modificar con educación vocal. Uno puede modular la voz con educación vocal. De todos modos, hay un límite, que es la anatomía. La anatomía te dice hasta acá. Vos podés ejercitar mucho y podés cambiar el timbre. Y a veces en el caso de, por ejemplo, las personas trans que quieren agudizar su voz, incluso pueden hacer tratamientos hormonales o quirúrgicos, que esto es habitual que se haga. Y la voz, el tono de voz también. El tono de voz, los que, digamos, ustedes, Ricky, vos dirás si habrás ejercitado. Sí, claro. Sí. La carrera de locución tiene básicamente la materia foniatría, que justamente es eso, es práctica, te enseñan a respirar, te enseñan a manejar todo eso que uno no sabe, ¿no? Exacto, por eso tienen la voz tan linda los locutores, ¿no es cierto? Pero es muy frecuente. No solamente hablamos de locutores, hoy, porque el 3 de julio es el Día del Locutor, pero las personas que tienen a la voz como herramienta de trabajo, sí, claro, los docentes, los cantantes, los actores que utilizan la voz para trabajar, con mucha frecuencia tienen alteraciones en la voz, porque la usan mucho. Y además puede ser o por abuso de la voz o por mal uso, porque cuando vos no te enseñan a usar la voz o no la usás de manera adecuada, podés llegar a tener lesiones en tus cuerdas vocales. Claro. También hay factores ambientales que te pueden alterar el tono de voz, y también mi fuerte, trastornos, situaciones nutricionales te pueden alterar el tono de voz. Y como la voz no te duele, vos no sabés cuál es el límite, hasta dónde tenés que usarla. Te duele la garganta, pero la voz no. ¿Y qué tipo de trastornos? Bueno, los trastornos pueden ser disfonía. No, pero digo sí, eso te lo genera, pero la vos decís el tema nutrición. Me estoy adelantando. Sí, esa es mi sorpresa. Esa es mi sorpresa. Está bien, no spoilemos. Vamos. Hasta acá llegamos. Todas las personas que trabajan con su voz tienen que cuidarla de manera preventiva para evitar lesiones. Y lo primero que tienen que hacer es una visita al otorrinolaringólogo. El otorrinolaringólogo es el médico especialista en garganta, nariz y oído, para los que no lo saben. El otorrinolaringólogo lo que va a hacer es inspeccionar tus cuerdas vocales con un instrumento específico y él verá si está todo bien. Bueno, hasta el año que viene. Y si no, te puede derivar a los distintos especialistas. Los distintos especialistas son los fonoaudiólogos, los foniatras, como vos dijiste, fonoaudiólogos que son los que te pueden rehabilitar la voz si tenés alguna dificultad en las cuerdas vocales, y también los que te la educan, porque uno tiene que educar su voz. Y también existen los terapeutas de la voz y los coaching de voz, que son también los que te complementan la tarea del fonoaudiólogo. Entonces, eso es lo primero que tengo para decirte. Y entonces, vos ya fuiste al fonoaudiólogo, pero vos también tenés que tener cuidados que son diarios para que tu voz funcione bien. Y como vos dijiste, Ricky, al principio, la respiración. La respiración es
lo que te va a marcar la calidad de la voz. Porque como cuando te expliqué que la voz sale de los pulmones, entonces si vos, la posición también que vos tomes en cómo se expanda tu caja torácica y el ascenso o el descenso de tu músculo diafragma, que es el que está debajo de tu tórax, cuando vos podés manejar la respiración, ahí depende la calidad de la voz y es lo que influye en tu técnica vocal. Luego también, aparte de la respiración, cuidás tu voz descansándola. Vos tenés que tener periodos de uso y periodos de descanso para poder evitar el esfuerzo. Y también usarla óptimamente, haciendo quizá previamente a tener que hablar, haciendo ejercicios de, digamos, de modulación, haciendo ejercicios de respiración, calentamiento y también técnicas de relajación muscular y el estrés, porque muchas veces las alteraciones de la voz son psicosomáticas y muchas veces no hay ninguna alteración orgánica y cuando uno está estresado la voz puede salir diferente. Uh-huh. Sí. Además, uno también, el cuidado para la voz es revisar tu entorno con respecto a la contaminación. Por ejemplo, en las maestras, el polvo de la tiza puede irritar las cuerdas vocales, o trabajar en un ambiente donde hay polvillo, que a veces tiene alergia, a veces puede irritar el mismo polvillo. El gas, por ejemplo, las estufas, el monóxido de carbono, la humedad del ambiente donde trabajás. Cuando vos usás tu voz, tenés que prestar atención a eso. El aire acondicionado también. El aire acondicionado, sí. Porque las temperaturas extremas te secan las cuerdas vocales y la voz te sale distinta. Y además, obviamente, el buen descanso. El buen descanso relaja las cuerdas vocales y relaja toda tu musculatura de la garganta. También observar la acústica del lugar. Por ejemplo, si vos trabajás acá, es un estudio donde estamos todos, no hay ruido, entonces es bárbaro. Pero muchas veces la gente tiene que trabajar en lugares donde hay mucho ruido, tiene que usar micrófono, ¿no es cierto? Sí. Entonces, cuando hay mucho ruido, tiene que elevar el tono de voz y entonces ahí la voz se esfuerza. Entonces, y con respecto al área nutricional, que aquí llegamos, que es mi fuerte. Sí. Bien, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? No, cuando uno trabaja con la voz, no es solo hablar, sino también es comer. Cómo comer, qué comer y cuándo comer. Uh-huh. Entonces, lo primero que tiene que saber toda la gente y todas las personas que trabajan con la voz es que la hidratación es una de las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque la hidratación te mantiene lubricadas y húmedas las cuerdas vocales. Entonces, cuando vos hablas mucho y no tomas agua, empieza a secarse y la calidad de la voz te sale distinta. Por eso hay que tomar agua permanentemente. Yo siempre veo en la tele que los periodistas y la gente, y acá también lo veo, que todos están con el vasito de agua para tomar en todo momento. Y con respecto a la alimentación en general, tenemos que entender cómo comer, qué y cuándo. ¿Cómo tenemos que comer? Y hay una razón. ¿Cómo tenemos que comer? Lo tenemos que hacer de manera pausada, masticando bastante los alimentos, triturándolos, porque eso genera un aumento de la salivación y una mejora de la deglución. Entonces eso favorece la humidificación de nuestras cuerdas vocales y cuando nuestra deglución es favorable, nosotros no tenemos esa sensación de pesadez en el estómago y evitamos también el reflujo. Entonces hay que comer despacio, masticar bien. Además, no hablar mientras se está masticando porque uno también traga aire y eso produce inflamación. Y también ingerir, cuando nosotros tragamos, ingerir pausadamente, porque nosotros debajo del diafragma, que es ese músculo que mueve la caja torácica para arriba, para abajo, está el estómago. Entonces, si nosotros ingerimos muy rápidamente,
y mucha cantidad, nosotros hacemos que ese estómago esté bastante distendido y no se puede adaptar a ese continente, a ese espacio que ocupa. Entonces, al ocupar mucho espacio, comprime, por ejemplo, diafragma, y entonces ahí la calidad de nuestra voz se modifica. Mira. Eso es cómo comer. ¿Y cuándo comer? Es aconsejable que cuando vos tenés que salir a hablar, 1 hora y media a 2 horas antes, trates de comer en ese momento y tiene que ser previo a tu actividad vocal. Y además, saber que tenés que comer, previo a tu trabajo, alimentos que tengan fácil digestión. ¿No es cierto? ¿No? Comerte... Sí. lo que todos... El locro que quería comer. El locro del 9 de julio, no. Que no hace falta que yo lo aclare. Le pedí que me traiga el locro y no me trajo, y ahora lo usa de excusa. No, claro, porque estoy cuidando, ¿no? Ahí ya lo sabía, ¿no es cierto? Era por eso. Claro. Pero mi idea era comerlo después, ¿no? Bueno, vemos. Por eso. Todo es por algo. Entonces ya dijimos cómo, ya dijimos cuándo, y ahora tenemos que saber qué. Sí. Hay cosas que nos favorecen la voz y hay cosas que nos arruinan la voz directamente. Pero todo también tiene que ver de acuerdo a cada persona. A no todas las personas todo esto que voy a decir les produce lo mismo. Hay cosas que sí o sí. Por ejemplo, yo solo conozco la miel. ¿Viste que te dicen come miel? Sí, pero ahí tenemos un dato. No puede, la miel, cuando la miel es sola, la comes y en mucha cantidad, es un azúcar. No, bueno, claro, tampoco por una cosa, ¿no? El azúcar simple, por ejemplo, también las golosinas o los caramelos o el azúcar simple te resecan la garganta. Mira, el eucalipto y el mentol te secan la garganta. Entonces, la miel es buena, pero cuando la acompañas con un té, por ejemplo. Claro, un té con miel, no la miel sola. Bien. Incluso a veces se dice que la miel puede tener efectos antibacterianos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, el tipo de infusión que vos tomes, por ejemplo, infusiones té de manzanilla, jengibre o té con miel, esas cosas tienen efecto antiinflamatorio. Bien. Las gaseosas, no. ¿Por qué? Porque las gaseosas te distienden el estómago. Entonces, no es aconsejable. Las bebidas alcohólicas, tampoco. ¿Por qué? Porque las bebidas alcohólicas te congestionan las cuerdas vocales. Ya digo, eso es lo que sucede. No a todas las personas les sucede lo mismo. Y también depende la cantidad que vos consumas. Porque si a lo mejor vos te tomaste un licorcito antes, 1 hora y media antes de empezar, chiquitito, probablemente no te pase nada. Pero en general, tomar abundante bebida alcohólica te produce congestión de esas cuerdas vocales, te las inflama y te alteran la calidad de la voz. Así que el café, lo mismo, porque el café es estimulante y también te puede irritar. El mate, algunas personas sí, algunas personas no, pero sepan que el mate puede irritar. Y hay algo que no se lo van a imaginar, que es algunos lácteos, los lácteos y el chocolate puede ser perjudicial para la voz. ¿Por qué? Porque cuando vos consumís lácteos o chocolate con leche, te produce una salivación pastosa. Y esa salivación pastosa hace que... perdón. No comí chocolate. Pero estás hablando hace un montón. Claro. No sé, por ahí hay que tomar yo no estoy acostumbrada. Además vengo de estar engripada. Así que bueno. Bueno, eso es lo que te produce, la necesidad de aclarar la voz todo el tiempo. Entonces te puede producir esa carraspera o incluso te puede producir esa disfonía porque te produce esa salivación pastosa. Entonces, en cuanto a bebidas, lo aconsejable es el agua. Cuando vamos a trabajar inmediatamente con la voz o cuando estamos trabajando con la voz, agua. Es exactamente. Por ejemplo, digo, una maestra, ¿no? Que entra a las 8 de la mañana y ya tiene que estar con un curso de 30 chicos. Exacto. ¿Qué le aconsejás? ¿Desayunar? ¿Qué le aconsejás? Sí, le aconsejo desayunar. Pobre mujer. Claro, le aconsejo desayunar, ¿sabes por qué? ¿Pero qué le aconsejás en ese caso? O sea, capaz que un café con leche no, por esto que decís. Depende de la hora que tengas que empezar a trabajar. Porque si vos, por ejemplo, viste, hay gente que se levanta a las 6 de la mañana y empieza a trabajar a las 8. Entonces,
entonces ya pasaron 2 horas, entonces esa leche, ya está digerida, digamos, prácticamente. Okay. Pero sí, bueno, las que, aparte hay que detectarlo, porque también vos podés decir, ¿sabés que tengo irritación o tengo carraspera? Y sistemáticamente detectás que es cuando tomás café mientras trabajás, entonces ya sabés que a lo mejor puede ser el café que te irrita. Cuando las maestras, por ejemplo, o cualquier otro profesional, sabe que cuando va a hablar, porque hay gente que le sale la voz bien y todo el tiempo y no tiene problemas, pero hay gente que no. Entonces, lo aconsejable ahí, cuando vos tenés todo el tiempo problemas con la voz, me refiero a esa tos, esa necesidad de aclarar, tosiendo, la disfonía que te puede provocar, porque a veces se produce cuando la usás mucho, ahí te aconsejo que uses todas las bebidas antiinflamatorias, que salgas, por ejemplo, con un té de manzanilla con miel o con jengibre, con miel. Entonces vos ya te asegurás que vos ya saliste con un líquido que te va a desinflamar las cuerdas vocales. Y también lo sólido, algo fácilmente digerible. La tostada, qué sé yo, el huevo incluso, que tiene proteínas, algún quesito untable. Eso es lo que le aconsejo. Bueno. Hay cosas que son buenas y hay cosas que no son buenas. Por ejemplo, las que no son buenas, ya más o menos las dijimos. Incluso, ahora lo recuerdo, las cosas picantes te irritan la voz, sí. Las comidas con mucha grasa te producen reflujo, que esto es muy frecuente. Las comidas con grasa te producen reflujo gastroesofágico. ¿Qué quiere decir? Que el contenido que tenés en el estómago te sube y llega hasta la garganta y vos, el síntoma es, tengo un sabor amargo. Y entonces eso quiere decir, tengo reflujo. O simplemente, muchas veces el reflujo se manifiesta con tener tos. Vos tenés tos sin otra causa que lo justifique. No estás enfermo, no pasa nada y simplemente tenés tos. Muchas veces nosotros, los médicos clínicos, mandamos a los pacientes, cuando nos refieren esa tos y estudiamos otras causas, al otorrinolaringólogo, porque él con sus equipos detecta que hay reflujo gastroesofágico y que simplemente se manifiesta con tos. Entonces, para evitarlo, tenés que tratar de consumir alimentos que no contengan mucho contenido en grasas. Y hay otras cosas que benefician. Por ejemplo, las frutas, las verduras que tengan mucho contenido en agua, ¿no es cierto? Y es, por ejemplo, el pepino, la sandía, el melón, una pera. Todas esas cosas tienen mucho contenido en agua y eso te beneficia porque te produce lubricación de las cuerdas vocales y te limpia. Es como un efecto limpieza de garganta. Las infusiones suaves, que ya te los dije. Hay otras cosas que son buenas. Que son los pescados, ¿viste? Que tienen grasas buenas, porque los pescados que tienen alto contenido en grasas, las grasas son buenas. Claro. Todo pescado es bueno, sea el pescado que sea. Entonces, la grasa buena de los pescados o las nueces o las semillas, todos esos alimentos que tienen en común, ácidos grasos omega 3. Y también tienen vitamina E. Y estos componentes tienen efecto antiinflamatorio de todas las mucosas. Así que nueces, semillas, pescadito, se los recomiendo para comer. No solamente los alimentos, sino también cómo los cocinás. Porque de pronto, si vos haces frito, eso te produce más reflujo gastroesofágico. Y también las temperaturas. La temperatura extrema, tanto de la comida como del líquido que tomes. Si vos consumís líquidos muy fríos o muy calientes, eso te irrita o te seca la garganta, te irrita las cuerdas vocales y te altera. Acá lo aconsejable es el agua a temperatura ambiente, ¿no es cierto? Perfecto. Y las consistencias también tienen que ver. Por ejemplo, las consistencias blandas, algún licuado, algún postrecito, esas consistencias blandas son más digeribles, mejor digeridas. Así que
Esto es lo que positivo, tengo para ofrecerles. Lo positivo es que todo lo que tiene que ver con el cuidado de la voz también tiene que ver con el cuidado del organismo en general, ¿no? Sí, entonces, si uno trata de ordenar en general, también mejora ese aspecto. Exactamente. Entonces eso como el dato positivo. Exacto. Muy bien, pero bueno, Pau, la verdad muchísimas gracias. Y lo bueno de todo esto es contar que, claro, obviamente quien labura con esto, más o menos lo tiene claro, más o menos, pero lo tiene claro, pero es importante para todos, porque todos hablamos. Es así. Uno se levanta y habla, se cuesta y habla, siempre habla. Sí. Además pasa mucho con el tema del reposo de la voz. Tenés que hacer reposo de la voz y mandás mensajes de voz. No estás reposando la voz. Exacto. O sea, eso me pasa mucho con amigas, pero tenés la voz hecha bolsa, no mandes mensaje de voz, cuídate, ay no, pero es un mensajito, sí, pero mandaste 20 en una hora y ya no estás reposando. Exactamente. ¿Y el dato? Incluso vos sabés, los médicos, por ejemplo, es en mi caso, que aparte de ser médica clínica, soy médica nutricionista, educo en el consultorio tanto que paciente tras paciente, que viene uno detrás del otro, me doy cuenta al final del día que hablé tanto que también me produce alguna alteración, ¿viste? A lo mejor tener que toser o algo para aclarar la voz. Y para los chicos que sí estudiaron, como ustedes, en el instituto, en la facultad, la carrera de locución, muchas veces ustedes saben qué es lo que hay que hacer, pero también está bueno recordarlo. Sí, claro que sí. Claro que sí. Y el dato también que está bueno mencionar es que esa sensación de, bueno, nada, hoy grito, total, vuelve. Sí, está bien, una vez no pasa nada, 2 veces no pasa nada, 10 no pasa nada, ya después puede tener consecuencias un poco más graves y no está bueno. Totalmente. Así que está buenísimo. Bueno. Gracias, Pau, muchísimas gracias por venir. Chicos, un placer.